Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro querido, el maestro Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes planteando un programa un tanto especial. Hombre, no está la cosa... Visto lo que está ocurriendo entre Israel e Irán, que es un tema que hemos abordado en numerosas ocasiones, quizás no es tanto una puesta al día, porque en la historia no hay mucha puesta al día, pero sí recordar a nuestros espectadores quiénes son los diferentes protagonistas que están en este conflicto. Sí, porque es cierto que ya hemos hecho sobre Irán e Israel, pero viene bien recordar lo que se ha comentado, actualizar mínimamente también con todo lo que está pasando, el papel de Arabia Saudí, por ejemplo. O sea, entender el conflicto desde la parte histórica hasta nuestros días. O sea, Eso es. Viene bien recordarlo. Entonces lo que vamos a hacer es, ya digo, vamos a ir metiendo a cada uno de los personajes que tenemos en este conflicto, desde el origen de los propios personajes hasta la realidad actual. ¿Y por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por recordar una vez más la historia del pueblo judío. Y a partir de ahí, desde el origen de ese pueblo judío, vamos a llevarlo hasta la realidad actual del Estado de Israel. Insisto, ya hemos hecho varios programas dedicados tanto a la propia historia del pueblo judío, a la historia del pueblo árabe, a las relaciones entre Israel e Irán, pero también lo que ha podido suceder en el Líbano o en Siria. Y lo que quiero hacer hoy es hacer una compilación de todos estos programas. De modo que voy a hacerlo de una forma muy genérica. Para cuestiones ya específicas les invito a que acudan a esos programas previos. Recordemos que la aparición del pueblo judío es un grupo de nómadas, seminómadas, semitas, que en principio, vinculados a la figura del patriarca Abraham, allá a mediados del segundo milenio antes de Cristo, estarían circulando desde Mesopotamia hacia la tierra de Canaán, donde hoy tenemos Palestina e Israel, y que tiempo después incluso llegarían hasta Egipto. Podemos debatir sobre el valor histórico de ya no es la figura de Abraham per se, sino de la presencia de ese pueblo semítico que se está desplazando entre Mesopotamia y la tierra de Canaán. En cualquier caso, no sería algo ajeno a la historia de esos tiempos. También hemos estudiado largamente en pedazos de historia los movimientos de estos semitas, gentes que son expulsadas del desierto de Arabia cuando ha podido haber un relativo crecimiento demográfico por determinadas circunstancias benignas, la población ha crecido y cuando ese bienestar desaparece, esta gente tiene que salir del desierto. Entonces son muchísimas las oleadas de semitas que han podido salir desde ese desierto. Pensemos en los acadios, pensemos en los propios judíos, los hebreos. No hablemos todavía de judíos. Los hebreos, pensemos en los nabateos o pensemos en los árabes, que serían los últimos que han salido. Más allá de cuál es la pertinencia histórica de una figura como Abraham, tenemos a un grupo, uno más, de semitas, seminómadas, que salen del desierto de Arabia, que entran en contacto con las civilizaciones de ese tiempo, primero en Mesopotamia, más tarde en tierra de Canaán y después en Egipto, y que ya aparecen perfectamente consolidados en torno al año 1000, de nuevo, voy a hacer unas generalizaciones muy amplias, cuando nos encontramos los reinos cuasi míticos de David y Salomón. Un momento en el que esas tribus seminómadas de los hebreos, que podían tener en común un idioma que compartían entre ellos, con orígenes comunes o dispersos, pero que ya en torno a ese año 1000 están claramente identificados a partir de un principio religioso, que es la ley de Moisés. Una ley de Moisés que existe desde siglos antes, pero que tenemos ya bien asentado, incluso con una entidad política, el reino de Israel en torno a ese año 1000. Y un carácter religioso, el de la ley de Moisés, que es el que va a marcar esa identidad de ese pueblo hasta nuestro mundo contemporáneo. También tuvimos ocasión de explicar cómo esa ley de Moisés tiene diferentes variantes. Una de ellas es el judaísmo, es decir, no todos los seguidores de la ley de Moisés eran en el pasado judíos, ni siquiera en el presente. Aún hay otro grupo en la actualidad, los samaritanos, que siguiendo la ley de Moisés no son judíos. Bien, entonces, el concepto de judío como prácticamente el único seguidor de la ley de Moisés es algo que se va a forjar ya en tiempo de los romanos. Año 1000 a.C., ya tenemos una entidad política en ese reino de Israel con una identidad religiosa asociada a esa ley de Moisés.
No ha de sorprendernos, que en la historia de la humanidad hay un montón de realidades políticas claramente asociadas a identidades religiosas. El Islam, la cristiandad, desde las reformas protestantes del siglo XVI, pues qué sé yo, Inglaterra se identifica sobre todo a partir de la Iglesia anglicana, ese tipo de cosas. Bien, pues esa realidad social, que son los hebreos, con una identidad religiosa, que son los judíos, conocemos todos sus avatares históricos, la captura, bueno, la desaparición del reino de Israel, se queda una parte al sur que es el reino de Judea, posteriormente ocupado en tiempos de los babilonios, la famosa captura de Babilonia del siglo VI, y después ya liberados en tiempos de los persas, hasta que vuelven a consolidarse como una entidad política autónoma en estos territorios controlados por los herederos de Alejandro Magno, hasta que llegamos al siglo I después de Cristo. Estamos en el siglo I antes de Cristo, en el último empujón de un reino independiente bajo la ley de Moisés, con Herodes el Grande. Muere Herodes el Grande, siglo I después de Cristo, van dividiéndose ese reino de Herodes el Grande. Al final, en principio, los ocupan los romanos en los tiempos de Tito, con las famosas guerras contra los judíos de Tito, que volverá a haber una nueva guerra contra los judíos ya en los tiempos de Adriano durante la primera mitad del siglo II. ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? Pues tanto con las guerras de Tito como con las guerras de Adriano es cuando va a surgir el concepto de judío como sinónimo de seguidor de la ley de Moisés. Son los romanos los que simplifican y consideran que todos los seguidores de la ley de Moisés son judíos. Ya digo, a pesar de todo, aún hay un grupo hoy, los samaritanos, que también siguen la ley de Moisés sin ser judíos. Bien. Y otro concepto muy interesante, y es que en ese afán por acabar con todos los rasgos distintivos de ese pueblo judío, de esa simplificación que han hecho los romanos con los seguidores de la ley de Moisés, de ese pueblo judío, es el cambio del término geográfico aplicado a ese territorio que tenemos hoy, aquella vieja tierra de Canaán, que los romanos van a convertir en Palestina. Bien, ¿qué va a suceder entonces tras las guerras de los judíos, primero contra Tito en la segunda mitad del siglo I, después contra Adriano en la primera mitad del siglo II? Pues parte de los judíos van a emigrar desde esa Palestina, la diáspora, y se van a establecer por todo el Imperio Romano e incluso por el mundo oriental, por el Imperio Persa. Hay una parte de los judíos que van a permanecer en esa Palestina. Pero hemos de pensar que a partir del siglo IV, una Palestina además muy helenizada, porque esa Palestina había sido conquistada por Alejandro Magno, había caído en manos de los herederos de Alejandro Magno. Estos reyes, Herodes y sus sucesores, eran muy helenísticos. Cuando el Imperio Romano controla completamente el territorio, digamos que es una romanización muy helenizada, o cuando ese Imperio Romano se convierte en lo que los historiadores han llamado Imperio Bizantino, sigue siendo una cuestión muy helenizada. Pues esa Palestina muy helenizada, lo que va a suceder es que a partir del siglo IV se va imponiendo el cristianismo, con lo que ese mundo helenístico se cristianiza y el mundo judío se convierte en un elemento residual dentro de esa Palestina. Tenemos entonces que cuando van a llegar los árabes musulmanes a esta Palestina a mediados del siglo VII, en esencia lo que teníamos era un territorio muy helenizado, mayoritariamente cristiano, con algunos grupos minoritarios de judíos. Llegan los árabes musulmanes, y digo árabes musulmanes porque en efecto en esa conquista son los árabes que vienen de Arabia, la última oleada de semitas que salen de la península arábiga, ocupan estas tierras de Palestina con esa nueva fe que están imponiendo por todos sus territorios. Hemos de pensar que en este momento se estaba viviendo la propia islamización de los árabes. O sea, al igual que con el cristianismo, no es que el mero día que Jesús celebra en el cenáculo con sus apóstoles y establece la Eucaristía, todo el mundo se vuelve cristiano. Al contrario, el cristianismo es una religión que se va construyendo durante los siglos I, II, III y IV. Al Islam le ocurre un proceso parecido. No es que al día siguiente de morirse Mahoma todos son musulmanes. Pues en ese proceso de islamización que se está viviendo entre los siglos VII, VIII, IX, es algo que también se vive en la propia Palestina. De modo que progresivamente, durante los siglos, desde la conquista de Palestina en la segunda mitad del siglo VII en adelante, se va a ir islamizando progresivamente una Palestina que mayoritariamente era cristiana, con un grupo muy reducido de judíos. Al final,
cuando vamos a llegar al tiempo de las cruzadas, antes de que los cristianos logren ocupar Palestina de manera provisional durante el siglo XI, la mayor parte de Palestina ya era mayoritariamente musulmana. Llegan los cristianos, la controlan por un tiempo, hasta que llegue Saladino. Saladino los sacará a los cristianos, bien, en el siglo XII, y a partir de ese momento Palestina estará siempre bajo el dominio de sucesivos gobernantes musulmanes, ya sean Saladino y sus herederos kurdos, o ya van a ir llegando hasta las grandes oleadas de turcos, sobre todo los otomanos. Aquí hemos de entender algo interesante, y es que junto a esos judíos que permanecieron, aunque fueran en pequeñas comunidades en Palestina, hemos hablado que ya desde los tiempos primero de Tito y más tarde de Adriano, había grupos de judíos que salieron desde su tierra original y hicieron una diáspora por todo el mundo mediterráneo. Cuando se impuso el cristianismo a partir de los siglos IV y V, los judíos van a ser perseguidos con cierta regularidad en ese mundo cristiano por ser judíos. Esto es un punto importante, por ser aquellos que condenaron a muerte a Jesús. De modo que cuando hay que buscar un chivo expiatorio durante la Edad Media, los judíos fueron un chivo expiatorio fácil al que marcar, porque tenían esa condena encima de ellos de haber sido los que ajusticiaron a Jesús. Entonces, en el mundo cristiano los judíos fueron perseguidos por judíos. ¿Va a haber persecución contra los judíos en el mundo islámico? Sí, pero por no ser musulmanes, que no es lo mismo. Entonces, cada vez que haya gobernantes integristas musulmanes en estos territorios islámicos, perseguirán a aquellos que no sean musulmanes, tanto judíos como cristianos. Es decir, a los judíos en la cristiandad se les persigue por judíos, a los judíos en el Islam se les persigue por no ser musulmanes. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que en el mundo cristiano esas persecuciones a los judíos van a ser muy reiterativas, porque cada vez que hay un problema en esa búsqueda de chivo expiatorio, los judíos son un buen chivo expiatorio, mientras que en el mundo islámico la persecución a los no musulmanes, judíos, cristianos u otros, no son tan habituales, porque no es tan habitual encontrarse a líderes ultraintegristas que consideren que lo mejor que pueden hacer con los no musulmanes es acabar con ellos. La mayor parte de los líderes musulmanes consideraban que lo mejor que podían hacer con los no musulmanes era cobrarles un impuesto especial por no ser musulmanes y era un buen ingreso para la hacienda del Señor. Entonces, entendamos esto porque la relación del mundo judío dentro del Islam hasta el siglo XX, quitando episodios muy específicos, realmente muy específicos, fue relativamente buena. En una posición secundaria, igual que los cristianos, pero no esa persecución tan habitual que los judíos sí sufrieron en el cristianismo, en la cristiandad. Bien, tenemos por tanto los judíos de la diáspora, los judíos que se han quedado en Palestina. Llegamos al siglo XIX, a finales del siglo XIX, con todo ese auge desmedido de los nacionalismos. Incluso aquí apelo a otro pedazo de historias que hicimos sobre el Imperio Otomano, el enfermo de Europa, y cómo ese Imperio Otomano fue sometido a las agresiones del nacionalismo durante toda la segunda mitad del XIX, con unas potencias en la Europa occidental que azuzaron a todos los grupos con identidades singulares que había dentro de un imperio otomano caracterizado por ser terriblemente heterogéneo. Desde Grecia, que son los primeros que se independizan para 1830, a los diferentes pueblos eslavos de los Balcanes, serbios, croatas, macedonios y los otros, ¿no? Búlgaros, rumanos, en la parte oriental, armenios, kurdos, árabes y también los judíos. Unos judíos que tenían una doble agresión nacionalista. Por un lado, los judíos que estaban en la Europa occidental, en una Europa occidental que en esa segunda mitad del siglo XIX quiere construirse sobre Estados-nación, Francia, Alemania, bien, consideran que es un elemento ajeno a la identidad propia de esos países. Porque Francia es el país de los franceses que hablan francés, mayoritariamente católicos, depende de un tipo que practica una religión diferente. O esa Alemania obsesionada por ser un país que tiene que ser de alemanes y a ser posible luteranos. La parte católica de Alemania siempre es una cosa que choca a la otra parte. Bien, entonces, los judíos son un cuerpo extraño al que hay que expulsar. Y a la vez, en el Próximo Oriente, allá donde no está la diáspora, sino los que han estado siempre, los judíos que han permanecido en Palestina, son unos tipos que, según se va incentivando
el nacionalismo panárabe, el de todo el mundo árabe, el de todo el mundo árabo-parlante. De nuevo hay un cuerpo extraño que son estos judíos que viviendo en Palestina, unos judíos que en 1850 o 70 o 90, viviendo en Jerusalén, probablemente su lengua común era el árabe, tienen esa rareza de que no son musulmanes, que son judíos. Entonces, ¿sabes? Esas obsesiones nacionalistas del Estado-nación súper homogéneo, donde no tiene que haber ninguna disidencia, los judíos no encajan. Pero a su vez, esos judíos, y es el origen del sionismo, bien, esos judíos buscan que la única posibilidad que tienen para salir adelante es precisamente creando su propio Estado-nación. Y consideran que el territorio en el que pueden llevar a cabo la construcción de ese Estado-nación es el territorio que históricamente estaba vinculado primero a la cultura hebrea y más tarde a la cultura judía, que es Palestina. Y entonces es cuando comienzan todas esas migraciones desde Europa, sobre todo Europa del Este, hacia Palestina a finales del XIX, comienzos del siglo XX. Y todo esto se va a convertir en un conflicto inexistente hasta ese momento en la Primera Guerra Mundial, cuando dentro del conflicto abierto entre aliados, Gran Bretaña, Francia, Rusia por un lado y otros, Italia por ejemplo, contra los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y Turquía, en el enfrentamiento que tienen ingleses y franceses contra los turcos, una forma que entienden de debilitar a ese imperio otomano es azuzar a esos últimos grupos nacionales que hay dentro del imperio otomano que aún no han logrado su independencia, árabes por un lado, judíos por otro, y aquí hay que mezclar, porque claro, muchos de los judíos hablan árabe. Bien, árabes y judíos, y se les va a prometer a los dos la posibilidad de tener sus entidades políticas independientes, y van a coincidir la entidad árabe y el propio hogar judío en un territorio en particular que es Palestina. De modo que al terminar la Primera Guerra Mundial es cuando comienzan los conflictos por el dominio territorial de Palestina entre los palestinos que estaban viviendo allí. Unos palestinos que, para 1917, la mayor parte eran musulmanes, pero había también una cantidad importante de cristianos y luego una cantidad menor de judíos. Y para 1917 todos se consideraban a sí mismos palestinos. Y para 1917 los habitantes de esa Palestina, cristianos, musulmanes y judíos, todos se comunicaban entre ellos en árabe. ¿Bien? Pero el problema está en que queremos dar la posibilidad de que esa Palestina se convierta en un Estado propio, tanto a los judíos creando un Estado judío, como a los árabes que excluyan a los judíos creando ese Estado árabe. Claro, como las emigraciones de judíos siguen aumentando, la cantidad de judíos que se van instalando en Palestina van siendo cada vez mayor, al tiempo que desde finales del XIX y comienzos del XX hay una emigración desde la propia Palestina y desde el Imperio Otomano en general hacia otros lugares más beneficiosos para el desarrollo de las personas. Entonces, ya comentamos esto, tanto en la historia de los árabes como la del Imperio Otomano, la cantidad de turcos, claro, tenían pasaporte del Imperio Turco, que por ejemplo emigraron a Hispanoamérica. Esos turcos que aparecen siempre en las novelas de García Márquez y que cuando García Márquez los describe, te das cuenta que no son nada turcos, que puede ser un libanés o un sirio o un palestino y que pueden ser cristianos. Entonces no es un turco musulmán de Estambul. Bien, esto va a empezar a provocar una serie de roces en ese territorio de Palestina, donde tanto los judíos, los que ya estaban, como los que están emigrando a ese territorio, frente a los otros palestinos, mayoritariamente musulmanes, pero también cristianos, y en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ese enfrentamiento va a ir creciendo. En los años 20 ya hay algunas masacres de judíos por parte de los otros palestinos, por ejemplo, en Hebrón. Todo esto irá escalando hasta la famosa revuelta árabe de los años 30, justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, donde morirán muchísimos palestinos, sobre todo musulmanes y algunos cristianos, y también morirán en ese enfrentamiento tropas inglesas, que eran los que dominaban el territorio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también judíos, y después ya la historia que conocemos. El Holocausto nazi, fin de la Segunda Guerra Mundial, creación de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas consideran que ahora sí los judíos tienen derecho a la existencia de un Estado propio para ellos, Israel, que se va a establecer en ese acuerdo de partición de Palestina de noviembre de 1947.
Insistir mucho en un punto que ya he comentado en programas previos, a esa pregunta de quién es Naciones Unidas para andar creando, inventando fronteras, países, después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el único caso que todos tenemos presente en nuestra cabeza de partición es el de Israel y Palestina, cuando se tomó el viejo mandato británico de Palestina y se dividió en dos. Pero se nos olvida con regularidad que no fue lo único que dividió Naciones Unidas, que Naciones Unidas también recreó las fronteras de la Unión Soviética con Polonia, de Polonia con Alemania, desplazando millones de alemanes desde la parte oriental de lo que había sido Alemania hacia la Alemania que conocemos hoy. Entonces, por supuesto que fue muy triste el desplazamiento de cientos de miles de palestinos que tuvieron que dejar el nuevo Israel para irse a los territorios cedidos a los araboparlantes, de la misma manera que decenas de miles de judíos tuvieron que salir de Cisjordania o de Gaza para desplazarse a Israel. Pero es que fueron millones los alemanes que se vieron obligados a desplazarse desde la vieja Alemania Oriental, de la vieja Prusia Oriental, hacia Alemania contemporánea. Y también se inventaron Pakistán y la India, los dos Pakistanes, Pakistán y Bangladesh, y la India. Y también se desplazaron millones y millones de indios y pakistaníes. Solo que en el caso de Alemania terminaron por asumirlo, en el caso de Pakistán y la India de vez en cuando todavía tienen sus roces en esas fronteras, sobre todo en el área de Cachemira. En el caso de Israel y Palestina es omnipresente en los telediarios. Pero Naciones Unidas no tomó una decisión única y exclusiva relativa a los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo por doquier en el mundo entero y obligó a desplazar a millones de personas. Dicho esto, recordemos, elemento fundamental, en 1947, en la partición, una parte de Palestina quedará en manos del futuro Estado de Israel. La otra parte de Palestina no queda claro dónde va a ir. Hoy pensamos que tenía que haber sido para la creación del otro Estado, el Estado de los araboparlantes, mayoritariamente musulmanes y algunos cristianos, que hoy conocemos como palestinos, pero no fue el caso. Porque lo que sucedió es que los territorios que estaban previstos para los palestinos fueron ocupados y anexados. Gaza por los egipcios y Cisjordania por Jordania. Es decir, los países que impidieron en 1947 la creación del Estado de Palestina no fue Israel, fueron Egipto y Jordania. Bien, partición, se crean los dos estados, o un estado y otro que no llega a crearse. La primera guerra árabo-israelí, 48-49, en la que además Israel es capaz de ocupar militarmente una parte importante de la Galilea, que en principio iba a ser cedida para los palestinos, y a partir de ese momento estos palestinos no tienen un estado propio, porque las potencias araboparlantes que rodean a Israel, en abierto conflicto con Israel, promete a los palestinos: no os preocupéis, esto es cuestión de tiempo, terminaremos por echar a los israelíes. Conocemos qué es lo que ha ocurrido a continuación, numerosas guerras en las cuales, lejos de conseguir los palestinos expulsar a los israelíes, que en el año 47 quedaron en Estado de Israel, lo que han logrado ha sido malvivir en los dos territorios cada vez más disminuidos de la Franja de Gaza y de Cisjordania, mientras los vecinos han ido firmando la paz con Israel. Egipto ya firmó la paz con Israel y logró recuperar el Sinaí, que había sido ocupado en la Guerra de los 6 días. Jordania ya firmó la paz con Israel y se desentendió por completo de Cisjordania. Todavía está, en principio, la guerra abierta contra el Líbano y contra Siria. Y ojo, que en los acontecimientos que estamos viviendo en este mes de junio de 2025, en donde en Siria ha habido un cambio político fundamental. Cayó el régimen de la familia Assad, ha llegado un nuevo líder político a Siria, al-Shara, un líder que ha anunciado públicamente que no tiene inconveniente en que los aviones israelíes que están bombardeando Irán sobrevuelen el cielo de Siria, con lo cual a lo mejor estamos caminando hacia una entente entre Siria e Israel. Será algo a ver. Bien, pero está claro que la supuesta expulsión inmediata que los países araboparlantes le auguraron a los israelíes, permitiendo que los palestinos, cristianos y musulmanes recuperaran toda Palestina, no se produjo, y el resultado ha sido el conflicto enquistado hasta hoy. Un conflicto en el que, como decía, se han ido sucediendo las guerras, la ocupación de Suez en el 56, la guerra de los 6 días en el 67, un capítulo intermedio, el Septiembre Negro de 1970, cuando estalla una guerra civil dentro de Jordania, entre los jordanos y los palestinos refugiados en Jordania. Una guerra civil que
terminó con la expulsión de los palestinos de Jordania. Ese tipo de cosas que se nos olvidan. Los pobres palestinos han sido maltratados por los israelíes y siguen siéndolo, pero también por los otros, que supuestamente son sus aliados. Guerra del Yom Kippur de 1973, bien. Y en 1975 estalla una guerra civil en el Líbano. Una guerra civil en el Líbano provocada por los desequilibrios de un país donde las minorías religiosas marcan identidades. También tenemos un pedazo de historia dedicado al Líbano, que ustedes pueden recorrer para entender cómo funciona el Líbano. Y el desequilibrio se produce precisamente por la expulsión de los palestinos de Jordania, que terminan por asentarse mayoritariamente en el Líbano, generando un desequilibrio donde antes había cierto balance. En 1982, dentro de la Guerra Civil del Líbano, Israel invade el sur del Líbano e incluso llega a atacar la capital. Y aquí, 1982, tenemos que colocar a nuestro segundo gran protagonista, o tercero. El primero serían los judíos hoy convertidos en israelíes, el segundo son los palestinos, bien. El tercero es Irán. ¿Y por qué 1982? Bien, vámonos al lado iraní. A Irán, como ya he dicho al principio, también hemos dedicado un pedazo de historia, donde hemos hecho un recorrido de la historia de Irán. Irán, la vieja Persia, un territorio con una historia fascinante. Bien, hemos de pensar que está en los límites de las primeras grandes civilizaciones, es el límite oriental de Mesopotamia, y muy rápidamente la civilización mesopotámica influye sobre esa civilización del altiplano iraní, y a partir de aquí vamos a tener toda la sucesión de pueblos persas, que son los que terminaron por asentarse los altiplanos, y que fueron sucesivamente invadidos por otros pueblos. Quizás los más conocidos puedan ser los propios árabes en el siglo VII, llegarán los mongoles, también pasarán por allí diferentes grupos turcos. En cualquier caso, para lo que nos interesa la historia de Irán, porque estoy haciendo este compendio muy rápido, Irán, que, insisto, tiene una historia preislámica riquísima, riquísima. Estos días, de nuevo, este programa se está grabando en junio de 2025, cuando Israel está bombardeando Irán. En estos días han aparecido algunos vídeos muy interesantes de los grandes museos de historia iraní, donde es llamativa la riqueza del mundo persa previo a la islamización. O sea, después también sigue siendo un país con una historia muy interesante, pero claro, tiene una historia tan destacada, tan sobresaliente antes del Islam, que quizás la rareza que vive Irán en 2025, siendo una república islámica, es algo contradictorio. O sea, un país con el peso histórico de Irán que haya decidido reducir todo, simplificar toda su realidad a lo islámico, es una cosa realmente llamativa. Bien, cuando se islamiza, en el siglo VII, cuando salen los árabes de Arabia y se lanzan a la conquista del Imperio Bizantino y del Imperio Persa, islamizan Irán. Bien es cierto que con una rama del Islam muy particular, que es el chiismo. Chiitas hay por todo el mundo, chiitas hay por todo el mundo islámico, pero el principal, por no decir casi el único país chiita que hay en este mundo, es Irán. Y esto es importante, porque estamos en un país que tenía una riqueza histórica notabilísima, la historia de Persia, que les permitió alcanzar unos estándares de desarrollo muy, muy elevados. A la larga, cuando los árabes conquistan Persia e islamizan Persia, viene a ser una especie de paso atrás, como por ejemplo cuando los bárbaros, los germanos, conquistan el Imperio Romano. Entonces, porque son más eficientes en el campo de batalla, pueden conquistar el Imperio Romano, pero al final los germanos terminaron por romanizarse. Quizás una de las rarezas es que a los árabes que conquistaron Persia les costó. Sí que en cierta medida se persificaron, pero llama la atención que un país con el peso histórico de Persia terminaba por estar sometido de esta manera al Islam. Entonces, no son árabes, son persas, no hablan árabe, hablan farsi, bien. Son musulmanes, pero una rama diferente, que es el chiismo, y encima, ya digo, tienen ese peso histórico que hace que Irán esté, digamos, varios escalones por encima culturalmente del resto del mundo islámico de Próximo Oriente. O sea, es un país con una cultura mucho más rica, mucho más potente, con una erudición más notable que la que puedan tener la mayor parte de sus vecinos de los países árabes, los del Golfo y demás. Bien, pues en ese mundo
de Irán, ese mundo islamizado, ese mundo persa, durante el proceso de las grandes colonizaciones del siglo XIX, caerá en la segunda mitad del siglo XIX bajo un protectorado, un doble protectorado de rusos y de ingleses, rusos porque tienen frontera con Irán por el norte, ingleses porque tienen sus intereses en ese momento en la India y quieren proteger un flanco de la India, y ese protectorado se va a mantener durante finales del XIX, comienzos del siglo XX, Primera Guerra Mundial, y llegamos a 1925, cuando hay un cambio de dinastía, porque aunque sea un protectorado, tiene sus propios gobernantes, y llega la dinastía Pahlavi. Interesante, porque es la dinastía que va a ser derrocada en la Revolución Islámica. Bien, 1925. Avanzamos, Segunda Guerra Mundial. Pensemos que la primera gran reunión de los líderes enemigos de Hitler se celebró en Teherán, la conferencia de Teherán de 1943, demostrando la importancia que Irán tenía en todo este enredo. Claro, la ventaja de Irán sigue estando frontera ya con la Unión Soviética, la de Stalin, cerca de la India que tanto quería Churchill, en un punto en el que puede llegar Roosevelt, que entiende el interés de Irán porque sabe de sus reservas de petróleo desde hace más de una década, y las petroleras estadounidenses quieren ver cómo se introducen en Irán. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y entramos en todo el proceso de descolonización que se vivió en todo ese mundo colonizado, Irán es uno de los países que logra ese proceso de descolonización, hasta el punto de que incluso va a ir más lejos y va a haber un movimiento político al interior de Irán que no solo quiere descolonizarse desde el punto de vista más político, sino también desde el punto de vista económico. Es el famoso gobierno encabezado por Mohammad Mossadegh. Mossadegh, 1951-53, quiso liberar a Irán del dominio que sobre él tenían todas las petroleras anglosajonas. No lo consiguió, fue derrocado. También tenemos un pedazo de historia dedicado a las repúblicas bananeras, a todas esas repúblicas hispanoamericanas en donde Estados Unidos quitaba y ponía a sus líderes. Y ustedes dirán, ¿y por qué acá está hablando ahora aquí Garín de las repúblicas bananeras? Porque en realidad el modelo que se va a seguir en los años 50 y sobre todo 60, 70 de quitar y poner líderes en esas supuestas repúblicas bananeras, lo ensayaron por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos en Irán, con la caída de Mossadegh. Mossadegh, que tuvo que dejar el poder en manos del rey de la época, de Reza Pahlavi, que es el monarca que va a seguir gobernando sobre Irán hasta la Revolución Islámica de 1979. Un monarca que va a ser visto por sus súbditos con todo tipo de contradicciones. Por un lado, para los más progresistas es el monarca que impidió las reformas de Mossadegh, ese monarca que se vendió al capital anglosajón. Entonces, por ahí no es muy simpático. ¿Qué decidió entonces el Shah, el rey de reyes persa Reza Pahlavi? Pues decidió reforzar su carácter ultranacionalista persa. ¿Y qué se ganó a cambio? Pues se ganó el rechazo de aquellos que estaban en contra de sistemas ultraconservadores como el que el Shah quería hacer. Por ejemplo, el potente Partido Comunista iraní, que estaba muy cerca de la Unión Soviética y por tanto de ahí recibía su ayuda. Pero curiosamente, en ese proceso ultranacionalista del Shah, al mismo tiempo el Shah quería modernizar Irán. ¿Y qué se ganó entonces? Se ganó el rechazo de la parte más conservadora de la sociedad iraní, encabezada sobre todo por líderes religiosos, comenzando por un ayatolá que en principio residía en Irán, Khomeini, que después se exilió en Francia. Al final, ¿qué ocurre? Pues que según vamos avanzando en los años 70, el Shah no tiene realmente un apoyo social porque los más progresistas no le quieren por haberse vendido a los anglosajones. Los más revolucionarios no le quieren por ser demasiado nacionalista. Los más moderados no le quieren por ser demasiado modernizador del país. Y todo esto desembocó en esa revolución de 1979, donde los dos grupos radicales más importantes, los islamistas abanderados por Ayatollah Khomeini más los comunistas, logran expulsar al Shah. En principio el Shah se marcha de Irán por cuestión de salud, pero al final ya no puede regresar y toman el poder. Esto lo he comentado en numerosas ocasiones, en esa contradicción que vivimos en la actualidad cuando encontramos grupos de extrema izquierda claramente favorables a grupos de integristas islámicos como por ejemplo Hamás en Palestina. Si hay una lección que aprendimos en la Revolución Islámica es que al día siguiente de tomar el poder el ayatolá Khomeini utilizó
la policía del Shah, para aniquilar a los comunistas. O sea, ni siquiera Khomeini se preocupó en purgar a la policía del Shah. Directamente poniéndose la cabeza de esa policía represiva, a continuación fue a buscar a sus supuestos amigos y aliados, los comunistas iraníes, y acabó con ellos. Entonces, esa es la contradicción de la extrema izquierda europea que se siente tan identificada con Hamás. No tengan ninguna duda que cualquier Hamás que tuviera capacidad de cogobernar con la extrema izquierda europea o estadounidense, lo primero que haría sería aniquilar a esa extrema izquierda. Después ya cada cual que navegue con sus contradicciones, como decía nuestro Pablo Iglesias. Entonces, teniendo claro que ha llegado al poder ese régimen de los ayatolás, 1979, es muy curioso, porque durante el gobierno del Shah, las relaciones entre Irán e Israel eran afectuosas. Había una cooperación comercial e incluso un poco más allá, intercambio de tecnología, incluso tecnología militar entre Irán e Israel. ¿Por qué? Porque Israel se había convertido en el gran enemigo de sus vecinos árabo-musulmanes sunitas. E Irán era un país persa y chiita, que estaba abiertamente enfrentado a esos países árabo-musulmanes sunitas. De modo que, de partida, las relaciones entre Irán y el nuevo Estado de Israel eran fructíferas y afectuosas. ¿Qué sucede con la llegada al poder de Ayatollah Khomeini? Pues inicialmente, si bien Khomeini considera que el gran diablo al que hay que combatir es Estados Unidos, no se va a abrir a un enfrentamiento directo contra Israel. Y aquí hay una cosa que ya comentamos en el programa que hicimos de las relaciones de Israel e Irán. Hay un primer momento en el que Irán necesita rearmar su ejército, sobre todo cuando comience la agresión por parte de Saddam Hussein desde Irak. Entonces, esa búsqueda de rearmar su ejército, nadie quiere venderle armas a Irán, y se estableció esa cosa tan complicada de la Irán contra, rápidamente. En Nicaragua se ha impuesto un gobierno comunista, el de los sandinistas de Ortega. Estados Unidos trata de armar una contrarrevolución, los contras, contra Daniel Ortega. Los financia, pero lo que va a conseguir es que parte de las armas que puede dar a la contra en esa lucha contra los sandinistas sean desviadas hacia Irán para armar a Khomeini, ¿vale? Y el puente que utilizan para ese desvío es el Estado de Israel. De modo que los iraníes van a propiciar el rearmamento de los iraníes. De esa manera hay una financiación, los iraníes pagan y con ese dinero Estados Unidos, el gobierno de Reagan, podía financiar la contra en Nicaragua. Los iraníes facilitan ese rearmamento de Irán. Así que estamos en un momento muy inicial de la revolución islámica iraní en la que, más allá de que los israelíes, por ser judíos, había que acabar con ellos, no nos llevamos mal. Pero aquí es, cuando hablamos antes, 1982. Israel invade el sur del Líbano. Y ahora sí, el régimen de Khomeini en Irán considera que es el momento de declarar su manifiesta intención de apoyar a los otros musulmanes, aunque sean sunitas, de acabar con Israel. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer favoreciendo la creación de grupos terroristas en el Líbano que puedan atacar a Israel. Es decir, no hay una agresión directa desde Irán a Israel, sobre todo porque geográficamente hasta hoy no comparten fronteras, siempre tienen que cruzar al menos dos países, sea por donde sea, para ir de uno al otro. Bien, y entonces lo que va a suceder es que Irán va a propiciar la creación de Hezbollah, ese grupo terrorista libanés, chiita, cuya misión fundamental es desde el Líbano tratar de acabar con el Estado de Israel. En ese momento, además, los iraníes se pusieron en contacto con otro grupo terrorista, en Palestina, que también buscaba como objetivo acabar con Israel, que es la Yihad Islámica. Hoy la Yihad Islámica tiene menos relumbrón, porque años después la Yihad Islámica surge en torno a 1981, poco antes de la invasión de Israel del sur del Líbano. Bien, años después, para el 87, 88 creo que es, surgirá Hamás. Y Hamás en principio no era bien visto por los iraníes, pero con el paso del tiempo los iraníes han ido apoyando a Hamás en esa acción de querer acabar con el Estado de Israel. ¿De dónde viene esta obsesión? Pues esta obsesión viene de la propia actitud del régimen integrista islámico de los ayatolás en Irán. Un régimen que logró
parar los pies a Saddam Hussein, y luego Saddam Hussein se metió en sus propios líos con otros enemigos cuando invadió Kuwait, pero un régimen, el iraní, que frente a las promesas de un nuevo paraíso que le dio a los iraníes, han ido cada vez en más declive, y la economía iraní, ya no solamente por las sanciones que le han ido poniendo el mundo occidental al hilo de su apoyo a grupos terroristas, sino por su propia incapacidad en la gestión, han conseguido que la economía iraní cada vez vaya peor, de modo que lo que ha hecho el régimen del ayatolás es reforzar su imagen de integrismo islámico. Vale, no podemos vivir bien aquí, pero como somos los mejores musulmanes, el cielo lo tenemos garantizado. ¿Y cuál ha sido el punto de enganche para que la sociedad iraní se crea que estos ayatolás realmente están peleando por la instauración del correcto Islam? Pues acabar con los principales enemigos del Islam. Y en el Próximo Oriente, ¿quién encarna el principal enemigo del Islam? Israel. De modo que ya desde los años 90 en adelante hay una manifiesta obsesión por acabar con el Estado de Israel. Algo que llegará a su cenit durante los gobiernos de Ahmadinejad, que no hacía un discurso oficial sin anunciar, presidente de Irán, sin anunciar que quería acabar ya a comienzos del siglo XXI con el Estado de Israel. ¿Cómo conseguirlo? Había que mejorar la capacidad militar de Irán, y para ello tenían que desarrollar un programa nuclear militar. Es curioso, porque ya desde los tiempos del Shah Reza Pahlavi se había puesto en marcha un programa nuclear civil. Los iraníes, con buen ojo, pensaban que el petróleo no es eterno. Ojo, no es que el petróleo no sea eterno porque un día se vaya a acabar, sino que a lo mejor hay un día que la gente no quiera consumir petróleo porque hay energías alternativas. Entonces, pensando en ese futuro lejano, los iraníes, que como he dicho antes son gente con buena cabeza, se pusieron en marcha a desarrollar un programa nuclear civil, y eso es algo que se hace desde los años 50-60 en Irán, ¿vale? El cambio fue en qué momento se convirtió en un programa militar, un programa nuclear militar. Pues algo que va a ocurrir a finales de los 90 y que se hizo público, se conoció ya para comienzos de los 2000. En 2004 es cuando ya de manera pública el resto del planeta Tierra descubre que los iraníes están dispuestos a desarrollar su programa nuclear militar. Y a partir de ahí comienzan todas las roces entre el resto del mundo y los iraníes para evitar que los iraníes tengan sus armas nucleares, aumentan las sanciones económicas, todo tipo de restricciones, hasta la situación actual que ha provocado esa reacción por parte del gobierno de Netanyahu de querer bombardear Irán ante la negativa de Irán de desmontar su programa nuclear militar. Pero no quiero llegar todavía hasta el presente, porque antes hay que insertar a otro protagonista que en estos días de junio de 2025 aparece relativamente silencioso, pero que es importante entender. A la larga, el problema real de Irán no es tanto que exista Israel y esas declaraciones ostentosas de que van a acabar con el Estado de Israel. El problema es que Irán es una de las grandes potencias del mundo islámico, pero son chiitas. Y en este Próximo Oriente hay otro cabezón que también quiere mandar mucho, que son sunitas, que es Arabia Saudí. Entonces, si hay alguien que tiene un manifiesto interés en que Irán no brille, no tenga un programa de armas nucleares y esté completamente acabado, no son los israelíes. Los israelíes quieren garantizar la existencia de su Estado. Son los saudíes, que, insisto, durante estos días de los ataques de Israel a Irán, han permanecido en silencio. ¿Quiénes son estos saudíes? ¿De dónde vienen? Bueno, son las gentes que gobiernan en Arabia. Pertenecen a una corriente muy particular del sunismo, que es el wahabismo. El wahabismo es una lectura muy integrista del Islam dentro del sunismo, propiciado por Ibn Abdal Wahhab, wahabismo es Wahhab, que es el creador del wahabismo, mediados del siglo XVIII. En ese momento, este predicador, Ibn al-Wahhab, se alía con la familia al-Saud, que controla una serie de tribus en el centro de Arabia, y allí están estos chicos dormitando durante siglo y medio, hasta que tras la Primera Guerra Mundial hay una serie de enfrentamientos civiles dentro de la península arábiga en el que los al-Saud, encabezados por Ibn al-Saud, son capaces desde sus oasis del centro de Arabia Saudí conquistar la costa occidental de Arabia, donde están la Meca y Medina, y expulsar
del Hiyaz, que es como se llama esta región, a la dinastía que había dominado el Hiyaz desde la plena Edad Media, desde los siglos 9 y X, que eran los hachemitas. Los hachemitas que se vieron obligados a refugiarse en el norte de Arabia, en lo que hoy es Jordania. Y a partir de ese momento, Ibn Saud toma el control de lo que en la actualidad se conoce como Arabia Saudita. Se conoce como saudita porque es el reino de los Saud, de Ibn Saud y todos sus hijos. Pensemos que desde la creación del reino de Arabia Saudita en 1932 hasta la actualidad, que casi han pasado 100 años, solo han gobernado como reyes Ibn Saud y sus hijos, en concreto 6. El último es Salmán, que tiene ya 90 años. El hombre ya no tiene la cabeza muy ordenada. Es su hijo, un tipo muy famoso, Mohammed bin Salman, que es quien realmente corta el bacalao en Arabia Saudí hoy. Bien, los saudíes, en alianza desde mediados del 18 con esta corriente islámica del wahabismo, han querido imponer ese wahabismo por doquier. Que de nuevo es estas visiones tan integristas. ¿A qué nos suena? Pues muchos de los movimientos terroristas más famosos que hemos conocido a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, islámicos, gentes como Al-Qaeda, gentes como el Estado Islámico, bien, se mueven en esta órbita del wahabismo, en esta lectura muy rigurosa del Corán y otros textos asociados al profeta. Pues ahí es donde se están moviendo. Es cierto que Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, ha querido ofrecer una imagen más modernizadora de sí mismo y de su país en los últimos 2-3 años, distanciándose un tanto de los clérigos wahabitas, pero sabemos si es una intención manifiesta o es un mero movimiento cara a ser más popular en el mundo occidental, dado que tiene la suerte de que en ese mundo occidental hay otros musulmanes malos malísimos que son los chiitas iraníes gobernados por los ayatolás. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en este momento? Nos vamos a encontrar un mundo islámico que, lejos de ser homogéneo, es bastante heterogéneo y donde hay dos potencias que claramente rivalizan una con la otra. Arabia Saudí, sunita, wahabita, contra Irán, extrañamente dominada por una república islámica chiita. Los dos, además, productores de petróleo, con lo cual sus fuentes de financiación en principio están aseguradas. Claro, con las restricciones que tiene Irán, lo tiene un poco más difícil. Bien, un Irán que, queriendo convertirse en la cabeza de ese mundo islámico, ha optado por una alternativa militar que es energía nuclear con fines militares. Un mundo occidental que no quiere que haya más armas nucleares y menos en manos de los integristas islámicos iraníes. Y otro país, Israel, que trata de subsistir frente a los enemigos que le puedan rodear, que en esencia son aquellos países árabo-musulmanes que se han negado a reconocerlo. Egipto ya no es un enemigo, Jordania ya no es un enemigo. Casi se logró firmar esos acuerdos de Abraham durante el primer mandato de Donald Trump con Arabia Saudí para que hubiera dejado de ser un enemigo. Y entonces los pocos enemigos que le quedan, Líbano, Siria, como comentaba antes, el régimen de Al-Assad, Hezbollah en el Líbano, estuvieron financiados por los ayatolás de Irán. Hezbollah ha sido descabezado, los Assad ya no gobiernan en Siria, ya solo queda el que financiaba todo este lío, que son los iraníes queriendo tener sus armas nucleares. Israel ha decidido atacar Irán. Y esto ya nos lleva al presente, nos lleva a este junio de 2025. No sé, Jano, si en este rápido recorrido todas las piezas están en su sitio o he hecho un cacao absoluto a los que se están viendo. No, yo creo que sí. Entonces, conseguido, es que son muchos actores, muchos factores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo en junio de 2025? Pues en junio de 2025 tenemos ya una cuestión de política inmediata, de política coyuntural. Por un lado, en Israel sigue al mando como primer ministro Benjamín Netanyahu, el resistente absoluto. Bien, cualquier gobernante del mundo que decida gobernar ad aeternam tendrá que leerse la vida de Netanyahu para ver cómo este hombre ha sido capaz de sobrevivir una y otra vez. Porque en los últimos... Empezó a gobernar, la primera vez que fue primer ministro fue 96-99, con lo cual lleva ya casi 30 años. Ha tenido parones por el camino, pero ha sido un tipo que se ha reinventado a sí mismo numerosas veces, hasta este último gobierno que encarna desde el año 2022. Bien, un tipo acosado por todo tipo de delitos vinculados a la corrupción y que en gran medida sobrevive en el puesto
en muchos casos a través de estas medidas militares tremendistas. Recordemos, 7 de octubre de 2023, los terroristas de Hamas salen de la Franja de Gaza y masacran a cientos de israelíes en los kibbutz y pueblos alrededor de Gaza. En gran medida ocurre por una debilidad en el sistema de seguridad de un Israel que en ese momento está más peleado por la sociedad enfrentada entre los favorables a Netanyahu y los contrarios a Netanyahu. Yo he declarado muchísimas veces que el 8 de octubre Netanyahu tenía que haber dimitido y dejar que otros resolvieran el problema. Netanyahu no dimitió no porque fuera el líder necesario para combatir contra Hamas, sino porque sabía que dimitido le iban a caer encima la responsabilidad del ataque de Hamas y la responsabilidad de todos los delitos de corrupción que tiene encima. Bien, a partir de ahí Netanyahu en los últimos 2 años lo que ha hecho ha sido esencialmente seguir tratar de proteger su posición a base de acciones muy espectaculares. Ha atacado Gaza de una manera sistemática, llevó a cabo esa singular operación para acabar con Hezbollah en el Líbano, que le salió bien. Le ha salido también bien la caída de Al-Assad en Siria. Esta es la 3ª vez que ataca a Irán tratando de desmontar su programa nuclear. Es curioso, porque cada una de esas iniciativas que ha tomado terminan por favorecer la supervivencia del Estado de Israel. O sea, en el largo plazo va a ser positivo para que Israel siga adelante, siga existiendo. Pero es que en el corto plazo Netanyahu no está pensando eso, está pensando en su propia supervivencia política. Y enfrente tiene el régimen de los ayatolás, encabezado por el nuevo líder supremo, bueno, el nuevo Ali Khamenei, que sustituyó a Khomeini cuando murió Khomeini en el 89. Un Khamenei octogenario, rodeado de un montón de integristas que tratan de permanecer en el poder frente a una sociedad que mayoritariamente los rechaza. Entonces, claro, coyunturalmente a Netanyahu le interesa atacar a Irán y seguir presentándose como el gran defensor de Israel. A los ayatolás les interesa ser atacados por Israel y contraatacar como la única forma de demostrar al pueblo de Irán que si no están ellos, inevitablemente serían destruidos por los malvados judíos. Pues es en ese contexto tan particular de estos líderes, una vez más, habrá que esperar que esta gente desaparezca para poder ver una solución en el futuro, donde ha sucedido lo que está sucediendo estos días. A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? Esto ya es mirar a bola de cristal y nunca funciona. De modo que lo que hemos de entender en cualquier caso es, 1, que el Estado de Israel es el resultado de unas vicisitudes históricas larguísimas, pero que ya va a por sus 80 años de vida, habiendo logrado el reconocimiento internacional y de muchos de sus vecinos árabo-musulmanes, con lo cual probablemente ese Estado de Israel ya está para permanecer. 2, que la situación de Irán es una situación realmente anómala dentro de la historia de la Gran Persia, con este régimen islámico que no sabemos hasta dónde podrá durar, y que a partir de ahí, el hecho de que Israel ya tiene visos de que va a perdurar y que los islamistas quizás un día tenga un fin, lo que hoy estamos viviendo, a lo mejor al cabo de unos años, será una pesadilla a olvidar que lamentablemente hoy estamos viviendo. Y hasta aquí, Jano, lo que quería comentar para poder situar el contexto de lo que está sucediendo estos días entre Israel e Irán. Pues estupendo. Yo creo que ha quedado claro y has tocado todos los puntos, que no es fácil, y los has conseguido condensar. Y sobre todo, menos de una hora. Y sobre todo recordando que hay muchísimos más detalles que pueden encontrar nuestros espectadores acudiendo a todos los programas de pedazos de historia que hicimos sobre Israel, sobre la historia de los judíos, la historia de los árabes, el conflicto de Israel y Palestina, el conflicto de Israel e Irán, la historia de Siria, la historia del Líbano. O sea, que tenemos programas dedicados en particular a cada uno de estos protagonistas. Sí, podríamos profundizar más en ciertos temas, como el caso de China, por ejemplo, el papel de China o de Rusia. Pero claro, la gran pregunta es, ¿Irán quién tiene de su lado? Pues entonces dicen Rusia y China. Sus compradores de petróleo. Sí. Entonces supongo que están vaciando los últimos pozos y dirán, bueno, ya chico, ya no tienen más, que se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, me temo que tendremos que hacer otro. O sea que cuando me llames... Si la actualidad política española te deja, a lo mejor en libertad tienes que dedicar algo a... Sí, creo que eso no va a ser... A corto plazo seguro que no. Creo que no. Pero bueno. Pero nada, mil gracias, querido Alberto. Gracias a ti por invitarme una vez más a Pedazos de Historia. En realidad es él el que me obliga a estar aquí. Pero yo no aporto nada en este programa, pero bueno, te hace ilusión que venga, pues yo vengo.
Esto es así. Al contrario, él me exige que hagamos estos programas. O sea, No, yo te sugiero. Yo estaba aquí hablando tan feliz, Carlomagno, la historia de los anglosajones, No, eso está de muy Gran bien. Aquitania. Y entonces Jano me dijo, oye, creo que tenemos que volver a hablar de Irán e Israel para aceptar la jugada. Y yo, obediente, he hablado de Irán e Israel. Pero son sugerencias. Sugerencias, eso es. En fin, en cualquier caso, como siempre, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Invitarles, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal y, si es posible, que pasen a formar parte de nuestro club de socios, que es la mejor garantía para que podamos seguir produciendo nuestros programas. Y no me queda más que emplazarles a una nueva edición de Pedazos de Historia.